Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciados. Qué gusto saludarlos en este día tan especial en el cual iniciamos ya del diplomado en juicio de amparo, el último módulo de este periodo de diplomado, juicio de amparo en materia penal, civil y laboral. El tema que estaremos viendo con el doctor Gerardo Marín es el de competencias avanzadas y perspectivas del amparo. Es un momento crucial en este diplomado, ya que hemos estado juntos hasta el día de hoy en estos 6 meses de diplomado. Son dos clases de este último módulo, esta es la primera, entonces ya estamos a nada de poder terminar todo este ciclo. Y como director de la Universidad UMEDLA y presidente del Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores, me presento, yo soy el doctor Hamid Rocha. Me es un placer poder estar con ustedes hasta el día de hoy en este avance que han tenido, ¿no? Entonces, ya estamos a nada. Recuerden también, próximamente ya viene otros diplomados, nos gustaría mucho poder contar con ustedes. El área de coordinación se encarga de hacerles llegar siempre todo ese periodo de becas cuando ingresan y que estén pendientes para quienes no han enviado su documentación y todo, ya lo empiecen a hacer. Antes de iniciar, perdón, doctor Roberto, antes de iniciar, les voy a hacer una mención en donde para poder tener su término de diplomado, que tenemos prácticamente pues todo el mes, ¿no? Todo este mes y que puedan ya empezar su proceso de su diploma final. Vamos a estar solicitando 3 fotografías tamaño diploma en tamaño de 7x5. Lo menciono aquí nada más para que se vaya quedando grabado. Aún así les vamos a ir dando ya más indicaciones en estas semanas, ¿no? 3 fotografías tamaño diploma que las entreguen su documentación que desde un inicio les solicitó coordinación. Si no lo han enviado, pues ya les estarán diciendo para que lo puedan ir haciendo, ya sea que si son egresados, título y cédula profesional, o si son estudiantes o pasantes, carta de pasantía, constancia de estudios o boleta de calificaciones. También sobre eso, al final del diplomado, aparte de sus colegiaturas mensuales, adicional se hace un pago administrativo. Ese pago administrativo es por toda la gestión administrativa que se hace con la red de instituciones para que pueda ser avalado su diploma final. ¿Ok? Este pago administrativo es de 800 pesos mexicanos. Eso es para que se pueda expedir, sellar y registrar. ¿Ok? Y bueno, al final ya de todo, ya les estaremos obviamente en su momento avisando. Se dará una fecha para quienes puedan asistir a nuestras oficinas y se los entregue personalmente su diploma final y quienes no puedan, pues bueno, ya se les estará cotizando su paquetería. Pero bueno, vamos a dar inicio a este último módulo. Tenemos el honor de contar el día de hoy con el doctor Roberto Gerardo Marín nuevamente, quien nos ha acompañado a lo largo de todo este proceso de diplomado. Nos dicen aquí, las 3 fotografías se envían en físico digital. Ah, qué bueno que me lo menciona. Mire, antes de iniciar, las 3 fotografías obviamente les enviaremos las especificaciones de tamaño 7x5 centímetros, blanco y negro, vestimenta formal, cara descubierta, etcétera, ¿no? Y esas se envían en físico. Ahora, nos la pueden enviar a nuestras oficinas en Polanco, en Ciudad de México, nos las pueden enviar por paquetería, las pueden ir a dejar personalmente. Obviamente ahí ya le avisan a coordinación para que les puedan dar acceso el día que vayan a ir en la semana, por ejemplo, y les den acceso en el edificio, en el corporativo. Ahora, que digan, doctor, es que no tengo tiempo de ir a tomarme las fotografías, no tengo el tiempo a lo mejor de ir a paquetería y enviarlas, etcétera, cualquier otra situación. La institución cuenta con un servicio en donde tenemos a nuestros editores que ustedes envían una fotografía que se tomen en un fondo blanco con vestimenta formal, nos la envían y ellos hacen la edición e impresión de sus 3 fotografías, se las entregan directamente a las instituciones de Universidad UMED, ¿ok? Y ese servicio tiene costo de 250 pesos mexicanos.
Esto es más que nada para facilitarles a ustedes en donde no gasten de más también en paquetería por si no tienen tiempo, etcétera. Pero ya les enviarán toda esa información. Bien, pues ahora sí, para poder iniciar, con todo gusto, licenciada, para poder iniciar, damos la bienvenida nuevamente al doctor Roberto Marín. Bienvenido, doctor. La clase es toda suya. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, estimado maestro. Pues damos inicio a nuestra clase. Estoy abriendo los archivos. En un momento estoy compartiéndolo. Ya lo tengo aquí. Y bueno, con mucho gusto de iniciar este último módulo. Permítame, por favor, estoy compartiendo pantalla. Share. Aquí está. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí se ve muy bien. Perfectamente. Y bueno, hoy vamos a tratar uno de los temas que, bueno, si bien es contemporáneo, es también un tema que hemos vivido, que es el tema de los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con nuestra materia de competencias avanzadas y perspectivas del amparo. Aquí propiamente abordaremos algunas novedades que tiene la ley de amparo al respecto. Y damos inicio. Y bueno, ¿qué es un recurso? Un recurso, permítanme, aquí está, listo. Un recurso en el juicio de amparo representan instrumentos procesales cuya función principal es la de garantizar la legalidad, constitucionalidad y efectividad de las resoluciones emitidas durante el proceso. Su naturaleza jurídica se inscribe dentro del derecho procesal constitucional, bueno, propiamente del amparo, ya que forman parte del andamiaje que asegura la protección de los derechos humanos frente a la autoridad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Puede ser que no, se nos presenta una situación, tramitamos nuestro juicio de amparo y resulta que no nos dan el resultado esperado, nos niegan el amparo, nos vemos en la necesidad de interponer un recurso. O también puede suceder lo siguiente, nos proporcionan, por ejemplo, obtenemos una sentencia favorable, nos otorgan el amparo, pero no es suficiente. ¿De acuerdo? No es suficiente, es deficiente. eh, y entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues nos vemos en la necesidad de tramitar un recurso porque se nos ha cometido un agravio. ¿Qué es un agravio para todos los efectos legales? Pues un agravio propiamente es una violación a nuestra esfera jurídica en materia procesal. Tenemos derechos procesales tanto de forma como de fondo, ¿de acuerdo? Y puede haber también ciertas violaciones que al respecto, ¿qué es lo que sucede? Que llegan a trascender al resultado del fallo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la necesidad de la razón por la cual se tramitan los recursos. Y bueno, tenemos el artículo 80 de la Ley de Amparo. Aquí ya nos vamos a enfocar directamente mucho ya sobre la ley. Y tenemos que el juicio de amparo solo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación. O sea, en materia de amparo, no es no es como la materia civil o mercantil, que tienen otros recursos como la revocación, la reconsideración, como etcétera. Aquí son limitados los recursos, toda vez que vamos a examinar propiamente sobre qué no se analizó por el juez en la materia constitucional y tratándose del cumplimiento de sentencia y de inconformidad.
que propiamente, bueno, vamos a ver si la sentencia fue cubierta en exceso, por defecto, si hay que meter un incidente de incumplimiento, qué pasa si hay una repetición del acto reclamado. ¿De acuerdo? Entonces, y luego tenemos los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos, podrán ser presentados en forma impresa o electrónica. Debemos de recordar que si ustedes cuentan con una FIREL, pueden llevar su juicio de amparo de manera electrónica, teniendo claro una FIREL, y propiamente todo el juicio se llevará de esa manera. Claro, y cuando hablamos de la forma impresa, pues la forma clásica, donde nosotros comparecemos ante la oficialía de partes, ante los juzgados de distrito, como etcétera. ¿De acuerdo? Y ahora, los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancia impresa que se refiere al presente capítulo no será exigido a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque en este caso, se puede rastrear de manera sencilla o bien ya consta en los mismos autos. Mientras que en la manera clásica, pues sí tenemos que hacerlo. Ahora, y también tenemos lo que dice el artículo tercero de esta ley. eh, Se va a solicitar los cumplimientos en la misma vía. Ahora, para el caso de que los recursos se presenten de forma electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma. Y bueno, ¿y qué nos dice el 80 bis? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio o a petición de parte fundada el tribunal colegiado que conozca del asunto de la persona titular de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público de la Federación, que sea parte o de la persona titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la o del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los recursos a que se refiere esta ley cuando sea de su interés y trascendencia. Esto propiamente va en concordancia con lo que se le llama el amparo preferente. Recuerden que también un juicio de amparo puede tener ciertos privilegios en su resolución cuando es de interés de los tres poderes o cuando es de interés del Ejecutivo o cuando es de interés nacional. De la misma manera, o sea, puede llegar a conocer, puede atraer los recursos, pero siempre y cuando se justifique la relevancia del asunto. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de los recursos? En este caso es doble. ¿De acuerdo? Por un lado, permite a las partes inconformes impugnar resoluciones que consideran lesivas a sus intereses. ¿Por qué? Porque se me causó un agravio. Y entonces, al causárseme un agravio, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una violación procesal, trasciende a mi sentencia y pues lógicamente pues nadie se va a quedar tranquilo. Porque bueno, también nosotros recordando en este orden de ideas, propiamente en un asunto nadie acepta que no nos concedan la razón hasta agotar todas las instancias. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en este sentido, el abogado siempre debe de ser combativo, más no debe de ser agresivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, y por otro, sí, a ver, procedo a leer el chat. Claro que sí, sí, claro, procedo a compartirlas. Si gustan, las compartimos al final de la clase. Sí, porque no tengo la habilitación para compartirlas. Entonces, bueno, y por el otro buscan la correcta aplicación de la ley de amparo. ¿De acuerdo? En este sentido que se ha aplicado a la mejor posible y en estricto derecho. Y la prevalencia del orden constitucional. Significa que la Constitución tiene que imperar sobre todas, sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley de amparo, aparte de los derechos humanos, de la tutela de los mismos, es la supremacía constitucional. Se erigen como mecanismos de control interprocesal que aseguran que los actos judiciales no se aparten del principio de legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley tiene que ser aplicada como debe de ser y el debido proceso
significa que una persona debe ser oída y vencida conforme a la ley exactamente aplicable al caso en concreto. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué significa al respecto? Bueno, pues en el debido proceso, también con qué nos estamos topando nosotros, que bueno, se nos tiene que aplicar exactamente la ley, ¿de acuerdo? Para poder exactamente ser oídos y exactamente ser vencidos en juicio. Y la tutela judicial efectiva, que realmente tengamos una eficaz administración de justicia. ¿De acuerdo? Y que realmente se agotaron las instancias y que, vamos a decirlo de esta manera, se realizó con él con el mayor profesionalismo posible. Bien, continuemos. Y bueno, vamos con nuestro primer recurso de la materia, que es el recurso de revisión. Y es el medio de impugnación más relevante dentro del juicio de amparo indirecto, pues tiene como finalidad revisar las resoluciones emitidas por los jueces de distrito y los tribunales unitarios que puedan afectar los derechos de las partes o contravenir el orden constitucional. ¿De acuerdo? Propiamente este va a ser el recurso más utilizado dentro del amparo y bueno, dentro también de los tribunales unitarios para lo que son los procesos federales que puedan afectar los derechos de las partes o contravenir el orden constitucional. Entonces, en este orden de ideas, este recurso permite que una instancia superior revise la legalidad y constitucionalidad del mismo. Entonces, ¿quién puede revisar? Tribunal Colegiado de Circuito y o bien la Suprema Corte de Justicia ya se en pleno en salas. ¿Alguien recuerda cuáles son los tres efectos de un recurso? Es el buenos días, perdóname a todos. Es el devolutivo, suspensivo y la extensión, algo así. Sí, pero bueno, propiamente esos son los efectos de los recursos. No, no hay ningún problema. Suele pasar, a veces también la memoria no, nos traiciona. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Recuerden, a veces las nociones más básicas de las que olvidamos y a veces tenemos presentes las más complejas. En este caso, han de recordar revocar, confirmar y modificar. ¿De acuerdo? Esas son las tres más importantes. ¿Qué significa revocar? Pues que ustedes bien lo saben, la sentencia emitida por el juez de distrito está mal y se tiene que emitir una nueva sentencia. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Confirmar significa que lo que hizo el juez de distrito está bien. Sale lo que hizo el juzgador y por ende pues se le niega el derecho a la parte. ¿De acuerdo? Y la otra, modificar, significa que parcialmente está bien y mal. Ahora bien, volviendo a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Y esto es lo que a veces nosotros buscamos, el efecto devolutivo y todo ello. Pues sí, son efectos, pero ¿qué es lo que buscamos? Estos tres efectos en lo general, ¿de acuerdo? La esencia misma, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a ver? Que se revise la legalidad, que nuestro juez de distrito nos haya hecho el favor de aplicar bien la ley de amparo. Ay, la constitucionalidad que nos haya hecho el favor de revisar bien bien todo lo referente a la Constitución, que realmente sí tenemos una situación de inconstitucionalidad, porque recuerden que cuál es el efecto en este sentido de una sentencia.
pues es otorgar, bueno, o sea, es otorgar la protección del amparo, otorgar el amparo, negar el amparo y amparo para efectos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando se otorgue es porque sí tenemos que el acto es inconstitucional. ¿Qué significa? Pues que efectivamente esto no está dentro de la Constitución, no se ajusta a la misma y entonces damos la sentencia para que se hagan las modificaciones o el acto de autoridad se ajuste a la Constitución. Negar el amparo, pues significa que el acto sí es constitucional, aunque bueno, ahorita vamos a ver que también puede ser que no argumentemos lo suficiente, aunque sea evidentemente inconstitucional. Y para efectos, pues simplemente es hacer un encargo para después resolver. ¿De acuerdo? Entonces también es eso. Por las resoluciones dictadas por una autoridad jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a revisar que todo lo que se nos está dicho esté bien elaborado o no. Y bueno, vamos con la procedencia del recurso de revisión. Y cuando procede el recurso de revisión en amparo indirecto, vamos a recordar también, porque bueno, siempre es bueno repasar, cuando procede el amparo indirecto, cuando tenemos resoluciones o violaciones procesales que llegan a violar derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí no le veo ningún problema al respecto. Y bueno. Entonces, en contra de resoluciones, vamos a recordar las que conceden o nieguen la suspensión. Como ustedes también vieron en módulos anteriores, significa que vamos a negar, en este caso, vamos a suspender temporalmente los efectos del acto reclamado de aquí a lo que se resuelve el juicio. Y bueno, también recordemos que había suspensiones en el aspecto general, donde literalmente se deja de aplicar una ley de aquí a lo que se determina su inconstitucionalidad. Y por el otro lado, pues teníamos todas las demás, o sea, donde negamos sobre cierto acto, ¿de acuerdo? U omisión. Y en este caso, también volviendo un poquito a la general, pues bueno, lógicamente, pues ya sabemos que fueron productos de muchas reformas, que porque se impedían que ciertos planes, se llevaran a cabo por parte de la autoridad. Pero el amparo, la suspensión con efectos generales, recuerden que aplicaba sobre una norma general y a veces es muy importante, pues, para garantizar la misma, que permita la expulsión del ordenamiento jurídico de la misma. ¿De acuerdo? O la niegan la suspensión definitiva en su caso. Y ustedes han de recordar que tenemos una suspensión provisional junto con una suspensión definitiva. ¿De acuerdo? Y esta suspensión definitiva, bueno, pues significaba que yo podía gozar de esta suspensión durante todo lo que durara el juicio. ¿De acuerdo? Y también deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Recordemos que la audiencia incidental es propiamente donde yo tengo que presentar mis pruebas, pues para efecto de que me otorguen la suspensión definitiva, porque ahorita gozo de una suspensión provisional. ¿De acuerdo? Y en esta suspensión provisional, bueno, pues gozo de los efectos, pero también recordemos que las pruebas eran de rápido desahogo. Lo que teníamos en la documental, me parece en la inspección ocular y lo que es la testimonial. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí no hay ningún problema al respecto. Y bueno, después tenemos que las que nieguen, modifiquen o revoquen el acuerdo en que concede o niega la suspensión definitiva. ¿De acuerdo? Vamos a impugnar propiamente lo que es el auto interlocutorio o nieguen la revocación o modificación de estos autos. ¿De acuerdo? O sea, propiamente cuáles fueron los razonamientos. Eso es lo que yo voy a someter a revisión. ¿De acuerdo? Y en su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente.
Claro que debemos de recordar que estos propiamente eh, perdón, se me fue un poco la idea, deberían impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. Debemos de recordar que este tipo de audiencias, pues son audiencias de escritorio. ¿De acuerdo? Las que decidan el incidente de reposición de constancia de autos. ¿Alguien recuerda de qué trata este incidente? Digo, no sucede muy a menudo, pero pues ahí está. Que es cuando alguien muy amablemente se roba nuestro expediente. Hacen el famoso recurso de alzada donde me llevo el expediente. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Eso es lo que le iba a decir, es un incidente de reposición de autos en un procedimiento que se lleva a cabo dentro de un juicio para que se recupere algún documento que se haya extraviado del expediente. Así es, efectivamente. Y bueno, volviendo un poquito más a esto de este incidente de constancia, bueno, pues en realidad no hay mayor tema, yo espero que nunca les pase. Y bueno, y después tenemos las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Y bueno, aquí a manera de repaso, ¿recuerdan lo que es el sobreseimiento? Cuando no lo aceptan, ¿no? El recurso que los sobreseños que no lo acepten, que lo nieguen, que no está fundado de manera que lo puedan admitir, ¿no? Exactamente, que no se tienen los elementos suficientes para conocer del asunto. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema en eso. Entonces, volviendo a la siguiente parte, ese es el sobrecimiento fuera de la audiencia constitucional. Y por último, tenemos las sentencias dictadas, en la audiencia constitucional, y en su caso deberán impugnarse los acuerdos en esta propia audiencia. Lógicamente, esta última hipótesis es la razón de existencia principal. Voy a impugnar la sentencia porque me causa agravios. Me dieron mi suspensión provisional, me dieron mi suspensión definitiva, pero resulta que me negaron el amparo en lo principal, entonces me voy a ver en la necesidad de impugnar. ¿De acuerdo? Y en amparo directo debemos de recordar que el amparo directo es aquel que procede contra sentencias, laudos o resoluciones dictadas por autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, donde se hayan agotado los recursos o medios de impugnación. De acuerdo, claro, hay excepciones, como ya lo hemos visto, así ya sea conmigo, con módulos anteriores. Y después tenemos en contra de sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales. De acuerdo, propiamente la norma general, pues ya sabemos que es una norma abstracta, general e impersonal, eh, que regulan determinadas situaciones jurídicas y me puede causar perjuicio desde su entrada en vigor o bien desde su primer acto de aplicación, que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. O sea, también puede ser que yo ataque directamente una ley reglamentaria, ¿de acuerdo? De la Constitución nuestra, o omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas. Siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional respecto de la materia constitucional o bien respecto de los derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las decisiones propiamente constitucionales. Entonces también yo puedo someter ante los tribunales colegiados un recurso de revisión y si por ejemplo, es admitido sobre la constitucionalidad, la interpretación directa o sobre una norma general, entonces irá a la Suprema Corte y ellos son los que decidirán
Y pues bueno, también pueden hacer uso de la facultad de atracción. ¿De acuerdo? Entonces, y que se va a resolver sobre propiamente si se está violentando o no un precepto de forma directa o indirecta. O sea, aquí propiamente ya nosotros al hablar de una norma general, nos estamos topando, que debe de haber un nivel de argumentación, ya sea filosófico, político y jurídico, bastante elevado. Bien, ¿alguna duda con las causales de procedencia? No, doctor, gracias. Perfectamente. Ahora bien, ¿y qué nos dice el artículo 82? Que la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la resolución interpuesta por la otra parte. ¿Dentro de qué plazo? Dentro del plazo de 5 días. ¿De acuerdo? ¿Por qué significa por qué existe esta palabra de la adhesión? Porque, bueno, una va a argumentar, o sea, una parte dice, yo fui violentado, yo sufrí un agravio, y la otra parte va a decir, no, se debe de sostener la resolución en virtud de que, de que sí cumple con los parámetros constitucionales y con los parámetros legales y por ende la sentencia debe de mantenerse. ¿De acuerdo? Y se tienen 5 días de eso a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. Bueno, aquí también podemos decir, o sea, ¿quién es esta contraparte? Va a ser el tercero interesado. ¿Sale? Quien va a interponer es el tercero interesado, porque él es el que está preocupado porque se mantenga el acto reclamado, ya que como ustedes han visto, incluso llega a realizar las gestiones necesarias para que el acto se dé. ¿De acuerdo? Para que el acto se dé. Entonces, en este orden de ideas, también puede suceder que la parte que ganó, vamos a pensar que da un 100% de la sentencia, uno, solo un 5, un 10% le causa un agravio. Entonces también puede adherirse para expresar si está bien la sentencia, pero me causaste este agravio. ¿De acuerdo? Y entonces, en la adhesión, el recurso sigue la suerte procesal de este. O sea, si gano, o sea, si se confirma, que bueno. Si me lo revocan, entonces significa que yo al momento de estar adherido es que yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Ahora, después tenemos el artículo 83, que es competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en audiencia constitucional cuando haberse impugnado una norma general por estimarlas inconstitucionales o cuando en las sentencias se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsiste el problema de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente aquí, ¿qué es lo que significa? Si hay algo que tenga que ver directamente sobre un precepto, constitucionalidad, un dilema constitucional, significa que sí debe de ser tratado, ¿de acuerdo? Directamente por la Suprema Corte, porque debemos de recordar que la Suprema Corte propiamente es el último intérprete de la Constitución. Aunque ahorita a mí me causa cierta controversia, bueno, a manera de reflexión, sobre el tribunal disciplinario.
que ya saben que es el que va a estar supervisando a la Corte respecto del avance de las sentencias, porque hay mucho temor de que vaya a haber asuntos difíciles y los vayan a dejar para el final, como etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pero por ejemplo, si este es un tribunal que propiamente va a vigilar la actuación de los ministros respecto a respecto al contenido de los juicios y así como de su duración, entonces a mí puede llegar a preocupar un poco. Claro, o sea, puede ser sujeto de reflexión. Entonces, en este caso estaríamos entrando también en otra interpretación constitucional al respecto, o también podría decirse que alguien tendría que confirmar. O sea, bueno, esas reflexiones quedan para el futuro, por ejemplo. Y después tenemos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia. Recordemos que tenemos dos salas, que es la sala civil y la sala penal. Bueno, perdón, tenemos la primera sala que se compone de la sala civil y de la sala penal. ¿De acuerdo? Entonces, y la segunda sala se encarga de la parte administrativa y laboral. Ahora, o remitir a los tribunales colegiados de circuito conforme a los acuerdos referidos que siempre y cuando sean definidos por la misma corte. Ahora, y el artículo 84 son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Y las sentencias que dicten no admitirán recurso alguno. Entonces, ¿esto qué significa al respecto? Y bueno, viendo esta parte, bueno, lo que no esté contenido en el artículo 81, 82, 83, lo va a conocer directamente el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ya puede ser sobre cuestiones netamente procesales, el examinar un agravio, etcétera. Y después tenemos el recurso de revisión en cuanto a su término. Y entonces, ¿cuál es el término? En este caso, el recurso de revisión se interpondrá en el plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. Esto propiamente ya lo conocen ustedes en la materia, en las otras materias. Por ejemplo, si ustedes interponen un recurso en materia familiar, ¿dónde dejan el recurso? ¿En qué órgano lo dejan? Es en el juzgado de lo familiar, el que les dictó la resolución. Aquí es lo mismo. Si juez de distrito comete la violación procesal y es el que niega la sentencia o causa el agravio en su misma sentencia, entonces, ¿en dónde se interpone la sentencia? En el juzgado de distrito, donde me dieron esa sentencia. Y ya después se alza hacia el tribunal que tenga que ver al respecto. Y después tenemos la interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior, no interrumpirá el plazo de presentación. Esto ya lo saben, sigue corriendo el término. ¿De acuerdo? Y el artículo 87 nos dice que las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión
contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se emite su órgano, a los que se encomiende su emisión o promulgación. A ver, entonces, ¿qué nos dice este primer párrafo? Nada más se pueden constreñir al acto reclamado y a la norma general, pero solamente los órganos que se encarguen de la emisión o promulgación, ¿de acuerdo? O sea, de los que se encargan, por ejemplo, de la publicación. Entiéndase, el director del Diario Oficial de la Federación. ¿De acuerdo? Ahora bien, volviendo a la siguiente parte, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando éste se hubiera emitido en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente parte. Vamos a pensar en esto. Yo gano el amparo y declaran que el acto hecho por una autoridad judicial es inconstitucional. ¿Qué pasaría si la autoridad judicial pudiera impugnar? ¿Cuál sería la reflexión? ¿Cuál sería la reflexión de que lograse cambiar el sentido de la resolución de inconstitucional a constitucional? ¿Cuál sería el problema o cuál sería la esencia del problema ahí, en específico en este párrafo? Maestro, está hablando del artículo 87, ¿no? Segundo párrafo. Lo que pasa es que en el supuesto que usted dice, hubo un hecho entre lo que es un órgano jurisdiccional, de hecho, una juez a la presidenta de la República, cuando quería que se quitara lo que se había publicado en el diario oficial, ¿no? Que concuerda perfectamente con su tema. Así es, el ejemplo que está planteando está para el primer párrafo, emisión o promulgación. Sí, porque ahí sí se decreta la norma general y entonces, bueno, la sentencia de amparo que declara inconstitucional la norma general, ¿de acuerdo? Ahora, pero también a título de reflexión, pues bueno, durante todo este tema de la reforma judicial, hubo, por ejemplo, algunas veces se intentaron hacer contra una reforma constitucional, contra una reforma constitucional. Y entonces entramos en la reflexión, ¿realmente podríamos impugnar, a pesar de que la ley de amparo dice que es improcedente el amparo contra una reforma constitucional? Fíjense que dentro de todo esto hay figuras en otros países donde propiamente sí podríamos hablar un poco sobre esto, porque si yo realizo reformas que cambian completamente el sentido de la Constitución, entonces no es una reforma constitucional, me estás cambiando la Constitución. Entonces, hay figuras en otros países, una o dos, que te llevan a esa reflexión. Pero bueno, en el sistema mexicano no cabe la posibilidad. ¿De acuerdo? Ahí les dejo para la reflexión, les comparto el video. Yo creo que yo espero en su grupo de WhatsApp compartirles ese video sobre esa reflexión. Y bueno, en la segunda, volviendo, ¿qué pasaría si un órgano judicial pudiera hacer el cambio?
Entonces, caeríamos en este problema. Estamos haciendo lo inconstitucional constitucional, porque al ser visto como inconstitucional y después lo volvemos constitucional, el acto podría ser legal, pero no legitimado. ¿Qué les parece esa reflexión? Bueno, más alejado de la realidad no puede estar, maestro, ¿eh? ¿Piensa que divagué un poco? No, pienso que no está nada alejado de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ok, perfecto, sí. Es que no escuché el nada, perdón. Ah, Este, así es. Bueno, y en este caso se está volviendo sería volver inconstitucional, volverlo constitucional, y entonces ya todo quedaría quedaría en serias dudas. ¿De acuerdo? Por eso siempre es importante el saber el porqué de las cosas, porque a veces podemos leer esto y no tenemos como que esa reflexión de saber, oye, ¿por qué esto? ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, trato de darles una visión diferente sobre a lo mejor de algo que ya conocen. Y bueno, ¿qué nos dice el artículo 88? Perdón, y el recurso se interpondrá por escrito, en el que se expresarán los agravios. Bueno, propiamente aquí vamos a exponer conceptos de agravio. ¿Alguien recuerda cuál es la estructura de un concepto de violación? maestros, pues según yo estoy viendo en el internet, ¿no? Dice que el concepto de violación debe ser una relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que estime violados. Bien, ese concepto es cierto. Vamos a la estructura. En esta estructura, ¿recuerdan la estructura de un silogismo? Pues yo lo considero como que está compuesto por tres posiciones, las dos premisas y una conclusión. Exactamente. Permítanme un segundo. Efectivamente es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y bueno, ahorita seguimos explicando esto. Y bueno, si gustan, tomamos un receso de 15 minutos y nos estamos conectando 9:18. Claro que sí, maestro, muchas gracias.
Excelente, doctor. Tomamos descansito y en un momentito más nos vemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahí se escucha muy bien. Sí, doctor. Perfectamente. Y bueno, tenemos lo siguiente. Y entonces esto transformándolo a la ley, ¿qué sería? Esto transformándolo a la ley, ¿qué sería? Premisa mayor sería la ley, premisa menor serían los hechos y la conclusión serían los efectos jurídicos que busco conseguir. Claro que para conseguir los efectos para conseguir los efectos deseados, ¿con qué nos topamos nosotros? Que propiamente nuestras premisas sean fuertes para que nuestra conclusión sea fuerte y también poder armar inferencias, tampoco abusar de las mismas inferencias. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Y entonces el silogismo jurídico sigue la cuestión de ley, hecho y sanción. Ley, hecho y sanción. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del agravio, sigue la misma estructura. En este caso, tenemos que citar la ley, cuáles serían los hechos, propiamente lo que sucedió en el expediente y cuál sería el efecto. Solicitar ya sea la revocación, la modificación o la confirmación. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a la siguiente parte. De acuerdo que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas generales. Establezcan interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces necesitaríamos transcribir ahí donde se analiza la constitucionalidad, donde se interpreta un precepto de la Constitución o la parte del concepto de violación cuyo análisis se haya omitido. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el caso de que en el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes, y esta exigencia no será necesaria cuando el recurso se presente de forma electrónica. Ahora, cuando no se haga la transcripción, ¿a qué se refiere el párrafo primero o no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior? Se requerirá al recurrente para que en el plazo de 3 días lo haga. O sea, este requerimiento es para subsanar el número de copias. ¿De acuerdo? Si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de libertad, o sea, lo que es cuestión de derecho penal, se trate de menores o de incapaces, porque bueno, en este caso un menor, como alguna vez se dijo, pues no tiene la necesidad de saberse la ley de amparo, ni tampoco puede discernir en sí en qué consiste un procedimiento, o se afecten derechos agrarios, núcleos de población ejidado o comunal, o de ejidatarios o comuneros en lo individual. ¿De acuerdo? Entonces, esto se debe debido a su vulnerabilidad o bien por cuestiones de derecho social o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. ¿De acuerdo? Igual tenemos la vulnerabilidad que va sujeto a mucho subjetivismo, esta cuestión de la pobreza o marginación,
Puede ser en un punto donde sí coincidan todos, pero puede haber otros puntos donde no haya esta coincidencia. Y el artículo 89 tenemos la forma de interponer, que es interpuesta la revisión y recibida las constancias en tiempo, las copias del escrito y agravio, el órgano jurisdiccional, por conducto del cual se hubiere presentado, las distribuirá entre las partes y el término de 3 días contados a partir del día siguiente en que se integre debidamente el expediente. Remitirá el original del escrito de agravios del cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, para el caso de que el recurso se hubiere presentado de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de la misma forma. Entonces, propiamente aquí, ¿qué es lo que nos dice este artículo 89? Que una vez teniendo todos los elementos de fondo y de forma, así como las copias, pues simplemente se alza el expediente hacia el superior jerárquico, que puede ser la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito. En este caso, la Suprema Corte respecto del Colegiado de Circuito y el Colegiado de Circuito respecto del juez de distrito. ¿De acuerdo? Bien. Bien, continuemos. Y luego de ahí tenemos el artículo 90, que tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de 3 días al día siguiente al que se integre debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra cuya resolución. Por eso es que siempre se tiene un duplicado. Uno se queda en el órgano jurisdiccional y el otro va directamente hacia el superior jerárquico. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema en contra de cuya resolución. Tratándose del interpuesto en vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que propiamente, pues siempre va a haber un respaldo por la delicadeza que presume una suspensión. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Y luego tenemos que el presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, calificará la procedencia del recurso o lo admitirá o desechará. Entonces, propiamente, sea tribunal colegiado, sea Suprema Corte, al momento de recibir el recurso, va a ver si lo va a calificar, si lo va a admitir o lo va a desechar, debido a la procedencia o improcedencia del mismo. Bien, continuemos. Y después, cuando se trate de amparo, de recurso de revisión en amparo directo, no procederá ningún medio de impugnación en contra del auto que deseche el recurso. O sea, ¿esto qué significa? Que una vez que nos desechen, no hay nada por hacer y la sentencia quedará firme. ¿De acuerdo? Ahora, notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión o, en su caso, tramitada esta, se turnará el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La resolución deberá dictarse dentro del plazo máximo de 90 días. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se tiene que acompañar en este orden de ideas, bueno, todo lo necesario
para que pueda ser estudiado. Y en el término de 90 días, que es el término en que se va a resolver el recurso. Y bueno, ahora vamos a la sustanciación, o también conocida como tramitación del recurso de revisión. Y entonces tenemos, si quien recurre es el quejoso, examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretada en la resolución recurrida. ¿De acuerdo? Entonces, va a estudiar los agravios por los cuales considera que injustamente se le ha dictado una sentencia de sobreseimiento. Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada. Entonces, aquí propiamente, ¿con qué nos estamos encontrando? Bueno, que propiamente, ¿qué es lo que sucede si los agravios son fundados y realmente se sujeta a duda el sobreseimiento? Entonces sí merecerá ser estudiado. Ahora bien, fracción segunda, si quien recurre a la autoridad responsable o el tercero interesado examinar en su primer término los agravios en contra de la omisión o negativa o decretar, si son fundados, se revocará la resolución recurrida. ¿Qué significa revocar? Que se reconoce que la sentencia del juez de distrito ha sido improcedente. ¿De acuerdo? Está mal hecha y se tiene que emitir una nueva sentencia. Ahora bien, vamos a la siguiente. Para los efectos de la fracción 1 y 2, podré examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a volver a estudiar las causales de improcedencia y de sobreseimiento, y realmente vamos a ver si van a operar o no, ¿de acuerdo? Y si es no, se emitirá una nueva sentencia. Ahora, si se encontrara que por acción o omisión se violaran las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, ya sea amparo indirecto o amparo directo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Ojo, requisito sine qua non, que las violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo. ¿De acuerdo? Revocará la resolución y mandará a reponer el procedimiento. Entonces, se reestructurará el procedimiento hasta donde surgió la violación procesal. ¿De acuerdo? Puede ser en la audiencia constitucional o en el desahogo de alguna prueba, como etcétera. ¿De acuerdo? O bueno, también desde el inicio mismo de que se interpone el recurso, bueno, la suspensión, o desde el momento en que se niega, se otorga, se revoca, no se valoran las pruebas bien en la audiencia incidental. ¿De acuerdo? O bien también se puede mandar a cambiar el auto interlocutorio. ¿De acuerdo? Ahora, y en este caso, tenemos la fracción sexta. Si quien recurre a la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo. Si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados, concederá o negará el amparo. Ahora bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer sobre la responsable? Se van a analizar los conceptos de violación que no fueron estudiados. Aquí propiamente, ¿qué estoy castigando? Estoy castigando la omisión.
¿De acuerdo? Bien, continuemos. Ahora, ¿qué se va a tomar en cuenta en la materia de probanza? De las pruebas que se hubieran rendido ante la autoridad responsable. ¿De acuerdo? Y o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el desistimiento fuera de la audiencia constitucional. Entonces, propiamente aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que propiamente vamos a analizar las pruebas rendidas que están en el expediente. ¿De acuerdo? Permítanme un minuto. Listo, perdón. Entonces tenemos que si quien recurre a la autoridad responsable, no, perdón, quedamos en que solamente se van a valorar las pruebas que están dentro del expediente. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la única excepción? Las que tiendan a desestimar el sobrecimiento fuera de la audiencia constitucional. ¿De acuerdo? Permítanme. Y bueno, tenemos lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente parte. Y ahora vamos con el recurso de queja. ¿Alguna duda sobre algún tópico en el recurso de revisión? Una pregunta y tal vez esté un poco fuera de lugar, pero sí me gustaría saberlo, maestro. Sí. Aquí, por ejemplo, donde dijo usted que, salvo aquellos que se entienda, perdón, a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia de control. Esto lo hace cuando te aceptan el amparo que sabes tú que vas a tener audiencia constitucional. ¿Quién lo desestima? El mismo juzgado. Es el mismo juzgado quien ve precisamente eso. O bueno, también la parte puede ser que aporte algo, lo anexa al expediente y entonces también la tendrá que estudiar, pero siempre y cuando esta fuera pertinente. Muchas gracias, maestro. No hay de qué. Luego tenemos el artículo 97. Bueno, perdón, ¿alguien más? Todo bien, gracias. Perfectamente. Y bueno, tenemos lo que es el recurso de queja y propiamente
Ok, perfectamente. Y tenemos en amparo indirecto contra las siguientes resoluciones. ¿De qué nos vamos a quejar? Lógicamente son hipótesis diferentes a la revisión. Y tenemos lo siguiente. Las que admiten total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación. Propiamente aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que bueno, no nos admiten la demanda. ¿De acuerdo? Nos emiten un auto de desechamiento. Ahora, en este orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nosotros podemos interponer la queja y recuerden que también la ampliación, que es una de las cuestiones que permiten la misma. Una, si se cambia la fundamentación y motivación, se amplía, se reduce, se modifica del acto de autoridad, entonces a nosotros se nos permite, si defendemos nosotros al quejoso, se nos permite ampliar la demanda para estar en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, también tenemos que, si nosotros interponemos el amparo antes de que se vence el término, por ejemplo, recordemos que el término genérico es de 15 días, pero resulta que nosotros interpusimos la demanda de amparo en el día 3, entonces tenemos 12 días para ampliar nuestra demanda en lo que consideremos pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, y resulta que la autoridad dijo, no procede. No procede totalmente, no procede parcialmente lo que me estás mencionando. Ahora, las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo puedo interponer una queja porque me están negando la suspensión. ¿De acuerdo? O también las que la amplían. Digamos que aquí es diferente de la revisión porque yo necesito revisar los acuerdos que dieron origen al otorgamiento o negación. Aquí voy directamente sobre la resolución. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas que admitan o no reúnan los requisitos legales que puedan resultar excesivas o insuficientes. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, bueno, propiamente vamos a atacar los dos supuestos. Puede ser insuficiente o puede ser excesiva. Recuerden que propiamente estas son para garantizar se pierda, por ejemplo, se pierda o gane el juicio, la fianza también va a depender muchísimo respecto a su devolución. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Ahora, tenemos las que nieguen, las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. Lógicamente, pues tendría que estar acreditado, pero el juzgador pudo haber dicho que no, o vamos a decirlo de esta manera, estaba enamorado, no se dio cuenta y le quitó la calidad a esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se estiman después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.
aquí que se establece como parámetro que propiamente todo aquello que no esté en la revisión y que tenga que ver con la suspensión procede. Ahora, las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Propiamente, esta va a funcionar de esta manera. Vamos a pensar en esta situación. Un día, unas personas, la autoridad expropia unos terrenos para construir un aeropuerto. Entonces, se interpone el amparo contra norma general, entiéndase decreto de expropiación, y resulta que o nos otorgan el amparo, es decir, ganamos el asunto. Entonces, si esto es cierto y la sentencia tiene por objeto restituir el derecho humano violado y devolver las cosas como estaban, ¿qué sucedería si ganamos el amparo, pero ya nuestro terreno está en obra negra? Es decir, ya hay construcción, ya no tenemos árboles, ya no tenemos nuestros manzanos, tenemos una torre, una pista y cosas así por el estilo. ¿Qué es cómo nos tendrían que restituir la sentencia de amparo? ¿O qué se les ocurre? ¿Sería lo correcto devolver así el terreno en obra negra? Yo considero que no, tendría que ser, como ya no se pueden regresar igual, es de imposible reposición, tendría que ser de manera pecuniaria, ¿no? Imposible reparación. Efectivamente, tendría que ser de manera pecuniaria. Si fuera de manera pecuniaria, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Pues un peritaje, un avalúo. Exactamente. Ya lo tienen. ¿De acuerdo? Ya tienen ese porcentaje, ya tienen ese avalúo y entonces interponen el incidente de daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tienen ustedes. Ya con eso, ya podríamos decir, bueno, pues hay un cumplimiento sustituto mediante el incidente de daños y perjuicios. Ahora, las que resuelvan el incidente por exceso o defecto de la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Ahora bien, si esto es cierto, vamos a esto. Propiamente, ¿qué significa un cumplimiento eh, por defecto? Que no lo hemos cumplido o no lo hemos cumplimentado lo suficiente y nos causa un agravio. También puede suceder el otro extremo. La autoridad cumplió de más y eso también me causa un agravio. Lógicamente, pues es el incidente de ejecución, ya sea por exceso o por defecto, y en caso de que no salga o obtengamos el resultado deseado, entonces yo puedo interponer mi queja y justificar dónde estuvo el defecto y justificar dónde estuvo el exceso. Y vamos con la H, las que dicten en cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, lo que explicamos con el
lo que explicábamos directamente con el ejemplo del aeropuerto. ¿De acuerdo? Donde se transforma en dinero propiamente. Y en amparo directo, si es de la autoridad responsable en los siguientes casos. Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? No estamos dando el seguimiento de manera correcta. Inciso B. Cuando no provea la suspensión dentro del plazo legal, concede o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita que no reúna los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. Entonces, en esta suspensión, dentro del plazo legal, no se está dando. Propiamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no está dando cabal cumplimiento legal a todo lo relativo al incidente de suspensión. Siguiente, contra la resolución que decide el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Puede ser que el monto no sea el adecuado, puede ser que no se haya tramitado bien, puede ser que sea excesivo, como etcétera. Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. No requieren mayor explicación. Y bueno, ¿cuál es el plazo de interposición de la queja? Es de 5 días. Esta es la regla general. ¿Cuándo son las excepciones? De 2 días cuando se trate de la suspensión de plano o provisional. Y tenemos en cualquier tiempo cuando se olvide tramitar la demanda de amparo. Y bueno, ¿cuál es la sustanciación de queja? Y en este caso tenemos que el recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En caso de que se trate de actos de autoridad de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿ante quién lo remito? Ante el órgano jurisdiccional que me emitió los agravios. Y el recurso deberá, si es autoridad responsable, ante el órgano jurisdiccional que deba conocer o haya conocido del juicio. Ahora, en ese sentido, se confirma lo mismo que la revisión. La autoridad que te causó el agravio es la que debe de conocer. Y entonces tenemos el artículo 100, donde se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida. En pocas palabras, de la resolución voy a externar y voy a señalar como agravios cuáles son las partes que a mí me afectan y que dañan mi esfera jurídica, así como el procedimiento, y pueda trascender. Y en caso de que en el escrito de expresión de agravios se presenta en forma impresa, se debe de exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes, señalando las constancias que en cada copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional, una por cada parte, la del órgano jurisdiccional. ¿De acuerdo? Que deba resolver el recurso. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que el recurso se presente de forma electrónica. ¿De acuerdo? Porque, bueno, propiamente, pues, es reenviar o se puede extraer de ahí mismo.
Cuando no se exhiban las copias a que se refiere, se requerirá al recurrente para que en el plazo de 3 días lo haga. Si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso. Entonces, recordemos, término para cumplir el requerimiento de copias 3 días. Si no, no lo desechan. Salvo que se trate de actos restrictivos de libertad o que afecten intereses de menores o incapaces, o de trabajadores o derechos agrarios de núcleos de población, ejidal y comunal o de ejidatarios y comuneros en lo individual, quienes por sus condiciones de pobreza o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender el juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. Entonces, propiamente, estamos hablando acá nuevamente de situaciones de vulnerabilidad, porque no cuentan con el conocimiento o los recursos para ello, y entonces les eximo, por ejemplo, en este caso, de presentar las copias. Permítanme. Listo. Ahora, entonces, por ahí no debe de haber ningún problema. Ahora, y en este orden de ideas, en el artículo 101, el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de 3 días señalen en constancias que en copia certificada remerán de remitirse al que deba resolver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito de recurso, copia de la resolución recurrida y el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes, para que el caso de que el recurso se hubiera interpuesto por vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. En este orden de ideas, ¿de qué nos está hablando? De todo lo que se debe de enviar al superior jerárquico para que éste pueda resolver. ¿De acuerdo? Ahora. Y bueno, y en caso de que haya una resolución, se le comunica a todos y en este caso se le remitirá, notificará a las partes y de inmediato remitirá una copia de la resolución, el informe de la materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Cuando se trate de actos de autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad el informe en materia de queja sobre el caso de la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Entonces, propiamente aquí de que estamos hablando, igual de todo lo que se va a requerir de la responsable para efecto de que se pueda emitir debidamente una queja. Ahora, ¿qué pasa si yo presento de manera deficiente o no presento lo que se me solicita? Hay presunción de que los hechos son ciertos, pero aún así no están exentos de materia de resolución y hasta cierto punto de probanza. ¿De acuerdo? Y entonces, recibidas las constancias, se va a revisar, o bueno, se va a resolver dentro a ver, permítanme, por favor, se va a resolver dentro de los 40 días siguientes o 48 horas del artículo 97, lo que es lo relativo a la suspensión. ¿Por qué 48 horas en la suspensión? Bueno, pues por la premura y por la importancia de la misma. Y respecto de todo lo demás, porque bueno, propiamente es analizar el porqué de una demanda, el por qué se rechazó, entre otras cuestiones.
Y bueno, después tenemos que en caso de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto, que por su naturaleza trascendental y grave pueden causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes con la interposición de la queja, la juez o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación, estará facultado para suspender el procedimiento. Pero ojo, solamente si la importancia del juicio así lo amerita. Entonces el juicio queda suspendido hasta que se resuelva la queja. Ahora bien, y entonces echa la excepción del incidente de suspensión siempre que a su juicio estime la resolución en que se dicte o pueda llegar a influir la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal se hagan nugatorios los derechos que puedan hacer valer al recurrente en el acto de audiencia. Ahora bien, entonces, ¿por qué también suspendo? Porque puede llegar a la resolución de tal importancia que realmente sí pueda modificar todo un procedimiento. ¿De acuerdo? Y también evitar que se hagan nugatorios los derechos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si todo lo que menciono es procedente y la queja realmente es procedente y es efectiva? Entonces, se dictará resolución sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que lo hubiera emitido dictar otra debiendo precisar los efectos concretos. O sea, en pocas palabras, debe sujetarse a su cumplimiento. Y por último, la reclamación, que es el recurso más sencillo, procede contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito en el que se expresan los agravios dentro del término de 3 días siguientes al que surta sus efectos. Aquí que voy a atacar propiamente los acuerdos de trámite, los que me van informando propiamente qué es lo que me está, cómo va avanzando propiamente mi juicio ante el máximo tribunal del país. Ahora, en contra del auto que deseche el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno. Ahora, ¿cuál es el término de resolución? Es de 10 días. ¿Y quién será el ponente? Un ministro o ministra distinto de su presidente. Y si procede, va a dejar sin efectos el acuerdo y obliga al presidente que lo hubiera hecho dictar una nueva resolución que corresponda. Y bueno, esto sería todo por hoy. ¿Alguna duda? No, maestro, todo bien. Todo bien, maestro, gracias. Perfectamente. Y bueno, chicos y chicas, esto sería todo por hoy. No sé si vaya a mencionar algo nuestro maestro. Excelente, muchísimas. Ajá, adelante, no sé si hay dudas. Gracias. No, nada más quería recordar al maestro que nos haga el favor de llegarnos las diapositivas, se lo voy a agradecer mucho. Las puedo hacer llegar al grupo de WhatsApp. Ese sería, ¿Sí? si es procedente, maestro. Sí, claro que sí, sin problema, si lo puede enviar, adelante, doctor. Claro que sí. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta primera sesión del último módulo. Nos estamos viendo
¿Cuándo es la próxima sesión, maestro? Es El 20 de abril. el 20 de abril. Este día estaremos ya terminando, finalizando este periodo del diplomado en juicio de amparo. Entonces, les pediré también que se conecten, la mayoría quienes vean también la grabación, que puedan estar ahí atentos para que se puedan conectar, ya que pues es también una fecha importante para todos nosotros y que puedan ya estar en la finalización de este diplomado. Muy bien, pues agradeciendo al maestro doctor Roberto Marín, a cada uno de ustedes, nos estamos viendo el día 20 de abril. Cuídense mucho y pasen bonito domingo. Ya coordinaciones pasará toda la grabación. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, Hasta gracias. Gracias, doctor. Gracias por las diapositivas. Bonito fin de semana. Gracias a ustedes por asistir. Abrazos, buen fin de semana. Bye. Bye.